Regulación y medidas biosanitarias en el sector de educación para el retorno a clases seguros. Este es el tema que hoy vamos a desarrollar y compartiremos con ustedes. Pero para iniciar vamos a conceptualizar algunos temas que consideramos de importancia. ¿Qué es la pandemia? Según José Ávila, es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográfica. Es decir, que se extienden a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad y región. A raíz de la pandemia que sufrimos, el Estado ha establecido dos tipos de estados de emergencia: el estado de emergencia o de excepción y el estado de emergencia sanitaria. ¿Qué es el estado de emergencia o de excepción? Es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en unas situaciones excepcionales. El artículo 137 de nuestra Constitución señala que el presidente de la República, con acuerdo al Consejo de Ministros, puede decretar en un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que este artículo se contempla. El numeral 1 del presente artículo habla sobre el estado de emergencia y en caso de perturbación de la paz, de la orden interna, catástrofe o graves circunstancias que afecten a la vida de la nación, en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Todas estas recogidas en el artículo 2 de nuestra Constitución, incisos 9, 11 y 12, así como el inciso 24 del mismo cuerpo normativo. ¿Y qué es el estado de emergencia sanitaria? Es una medida que el gobierno central toma en concordancia con la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, la Organización Mundial de Salud, y que le permitirá al gobierno de la nación tener una línea de conducta más ágiles y expeditivas en la medida que el control de la epidemia lo requiera. Quiere decir que el estado de emergencia sanitaria hablamos de medidas para agilizar y hacer más expeditivo para poder controlar la pandemia, mientras que el estado de emergencia lo que hace es restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos constitucionales, esto en la medida de que existan circunstancias graves que afecten la vida de la nación. Suspensión de actividades. En nuestro país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el 12 de marzo del 2020 el decreto de urgencia número 25, que dicta medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuestas sanitarias frente al COVID-19 en el territorio nacional. Las nuevas medidas en el ámbito educativo, económico, social y de salud que permitirán afrontar la emergencia en mejores condiciones. En materia educativa, la suspensión del servicio educativo será hasta el 30 de marzo. En las instituciones educativas de gestión pública y privada se ampliarán en los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior. La intención de esta medida es frenar la propagación del coronavirus, tomando en cuenta que las instituciones educativas son una fuente de contagio. Por ello, esta medida se extiende a la educación básica inicial, técnica y universitaria. En este sentido, se hizo un llamado a la responsabilidad de los alumnos y los padres de familia para que en este periodo eviten acudir a lugares públicos donde haya concurrencia masiva de personas. Para evitar la propagación del virus, también se dispone la prohibición de todos los eventos, actividades que impliquen un foro de más de 300 personas. Clases presenciales y semipresenciales, sincrónico y asincrónico o uso de la virtualidad. La resolución ministerial 531 del 2021 se publicó disposiciones para el retorno de la presencialidad y o semipresencialidad, así como la prestación de servicio educativo para el año escolar 2022 y programas educativos de la educación básica ubicados en el ámbito urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El Minedus dispone para los momentos de presencialidad un máximo de 4 horas cronológicas diarias en contextos urbanos, en una primera fase, mientras que para los ámbitos rurales considera el horario regular, de acuerdo a su jornada escolar, dado que la socialización y la retroalimentación son fundamentales para mejorar el aprendizaje. Se prioriza la presencialidad progresiva según las condiciones de las instituciones educativas. Para los momentos de presencialidad, las instituciones educativas deberán programar un máximo de horas diarias permitidas, respetando los protocolos establecidos en la norma. El servicio educativo semipresencial combina momentos de trabajo a distancia y semipresencial, cubriendo 5 días a la semana en un horario que se determina a partir de las características
condiciones de las instituciones educativas. Para ello, el docente debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias. La norma también dispone que los kioscos, cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados, sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria. En los casos de modelos de servicio educativo con residencia, se permite el uso de comedores respetando el foro máximo, así como la distancia entre las sillas y mesas, la ventilación natural adecuada con las condiciones y las medidas de bioseguridad. La distancia física de 2 metros en un espacio abierto con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. En este proceso no se deben compartir alimentos ni utensilios. Y durante las clases, igualmente, se debe mantener la distancia mínima de 1 metro en todas las direcciones del cuerpo. Las puertas, las ventanas deben estar abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, con excepción de las escuelas ubicadas en zonas con climas fríos. La pandemia en el mundo. El coronavirus ha cambiado instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. Se ha visto afectada al tener que hacer frente a la pandemia global, que nos ha sacudido duramente en estos últimos años a nivel mundial. Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece además de lo académico, ya que para algunos resulta ser una compilación incómoda, mientras que para otros la situación es aún más preocupante. En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar a la escuela a casa significa enfrentar a no poder ofrecer comidas adecuadas y mucho menos la tecnología y la conectividad necesaria para el aprendizaje en línea. La pandemia y la educación en el Perú. Los sujetos educativos en época de pandemia no se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la educación virtual. Esto se debe a la ubicación geográfica de recursos económicos y tecnológicos, capacitación y experiencia en el uso de la tecnología e información y comunicación, entre otras, en las cuales se ha visto afectada la mayoría de las zonas rurales como también en la ciudad. Gracias. La pandemia, efectos en la educación. La pandemia trajo consigo la interrupción de los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes que se han visto afectados por la suspensión de clases presenciales por más de 1 año. Si bien al inicio del estado de emergencia se implementaron rápidamente diferentes modalidades de educación a distancia, una gran parte de los escolares no han contado con las herramientas suficientes o necesarias para simular en sus hogares el entorno de aprendizaje que tenían en un salón de clases que la mayoría estábamos acostumbrados a recibir clases, que era la clases presencial. Tenemos 2 aspectos, vamos a ver, el primer aspecto es en efectos positivos. Entre los efectos positivos se destaca pues la respuesta rápida y de ciertas instituciones educativas para diagnosticar la situación tecnológica de cada estudiante, de recursos y conectividad, y el apoyo del Ministerio de Educación, en este caso que es la Minedu, ¿no? Desde abril, con la estrategia Aprendo en Casa, a través de la web, a través de TV, a través de las radios emisoras, se sumó estas relaciones de la apertura de los docentes para inmover en su método de enseñanza, incluyendo el trabajo en grupo como estrategia para que aprendan de forma colaborativa y se enriquezcan en el diálogo con sus compañeros, con los maestros, con lo que les ha permitido ir desarrollándose también sus habilidades investigativas y comunicativas. El siguiente sería efectos negativos. Estábamos viviendo potencialmente una de las mayores amenazas en nuestra vida, que es en la educación global,
El 28 de marzo del 2020, más de 1.600 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela en 161 países por la pandemia del COVID-19. Esto representa cerca de 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Ya estábamos experimentando una crisis. Veíamos que muchos estudiantes, aun cuando estaban en las escuelas que se asistía presencialmente, no estaban adquiriendo el conocimiento y las habilidades que era para que ellos puedan aprender a leer, y ahí se miraba que es la pobreza de aprendizaje, lo que eso se consta, que es en el Banco Mundial, es decir, en el aprendizaje del niño, que a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple. Era el 53% en niños y países de ingresos bajos. Mediante esto era antes de la crisis. Esta pandemia tiene la potencial de empeorar aún más la educación, aún más los resultados, si no se actúa de manera adecuada. Tenemos lo que son las medidas biosanitarias en el sector educativo. Todas las instituciones o programas educativos deben cumplir con las condiciones de bioseguridad en el retorno del servicio educativo, presencial o semipresencial, en la fecha establecida que el Estado les va a dar. Base legal. En la Resolución Ministerial 531-2021, Minedu, se publicó el documento normativo de disposiciones para el retorno presencial y semipresencial, así como para la presentación del nuevo servicio educativo para el año 2022 en las instituciones programadas educativas en la educación básica ubicadas en los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de emergencia sanitaria sobre el COVID-19. Contábamos con algunos protocolos de bioseguridad, que es la ventilación, áreas ventiladas, el distanciamiento físico, las señalizaciones, implementación de estaciones de lavado y desinfección de las manos, estación propiamente de lavado de manos y estación de desinfección, que vendría a ser el alcohol, ¿no? Había que también tener en cuenta la desinfección de las sillas, ¿no?, donde unos iban a sentar, o las carpetas o pupitres, mantener el distanciamiento. Son los protocolos de bioseguridad. Y antes de la jornada educativa había que cumplir los siguientes pasos. Como primero teníamos el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad de la institución o programa educativo a cargo en este caso del director o la directora de la institución educativa, con el apoyo de lo que es la PAFA, ¿no?, las condiciones operativas. Como segundo, teníamos la elaboración del plan anual de trabajo, el cual se debe precisar el funcionamiento del servicio presencial o semipresencial, el distanciamiento, así como la organización de las aulas, el plan docente de trabajo, los horarios de clases, también lo que es el recreación. Paso 3 era el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial, considerando el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, lo cual será registrado en la plataforma Simon. Protocolos de bioseguridad son 3 pasos muy importantes, que es el antes, durante y después de la jornada educativa. En el antes de la jornada educativa, antes de salir de casa, cada miembro debe ser consciente si cuenta con algún síntoma, ¿no?, sobre el COVID-19, y así poder evitar que el estudiante concurra a los centros educativos. Al momento también de abordar en el transporte público o vehículo particular, se debe contar con la mascarilla respectiva y el distanciamiento, ¿no? Al momento de llegar al centro educativo solamente puede ingresar el estudiante, más no los padres de familia. ¿Y cómo se hace sobre los alimentos? Los alimentos deben ser llevados desde casa para poder ser consumidos en los centros educativos, ¿no?, toda vez que los cafetines están prohibidos de funcionar, ¿no?, en los centros educativos. Durante la jornada educativa
En todo momento los alumnos deben utilizar su mascarilla y deben estar con el distanciamiento respectivo. Posterior de las clases, cada miembro de los centros educativos deben hacer respetar el distanciamiento, ¿no?, respectivo antes de salir de los centros educativos, y que también estén utilizando las mascarillas respectivas. Y los estudiantes antes de llegar a casa deben estar desinfectados, ¿no?, con los procedimientos respectivos, ¿no?, a fin de evitar el contagio masivo a los demás familiares. Veremos quiénes fiscalizan esta labor. Los fiscalizadores vienen a ser las direcciones educativas, también las UGELes, que deben concurrir, ¿no?, a los centros educativos a fin de verificar que todos los centros educativos tengan, ¿no?, los espacios abiertos y estén adecuadamente, ¿no?, como lo estipulan, ¿no?, las normas ya dadas por el gobierno, ¿no? También tendrán el apoyo de la Policía Nacional, como también de las postas médicas, ¿no?, y a fin de que ellos puedan revisar si cuentan con la vacuna respectiva, o de repente haya, ¿no?, de repente un contagiado o alguien que tenga síntomas, ¿no?, y así evitar el contagio.